Hola, ¿cómo están? En este momento nos toca conversar acerca de los cambios que han ocurrido en América Latina después del proceso de emancipación. Todo este movimiento liberal ocurrido en América y que comienza allá lejos en el tiempo en Haití y que sigue después con los demás países latinoamericanos con motivo de la crisis española y sobre todo por la invasión napoleónica, va a afectar de manera muy sensible a los pueblos y a las condiciones de vida de estos pueblos americanos dentro del contexto colonial. Por eso, en las diapositivas de hoy vamos a conversar acerca de cómo era la realidad que se vivía en aquel momento y cómo fue la realidad que sobrevendría después de la revolución que generó grandes cambios en la Latinoamérica del siglo XIX y que en algunos casos persiste hasta nuestros días, pudiendo hacer entonces algunas reflexiones a partir de las diapositivas que les propongo a continuación. Desde el punto de vista de la economía, muchas veces se habla de países desarrollados y subdesarrollados y se han generado siempre preguntas, como por ejemplo, ¿por qué algunos países pudieron desarrollarse y otros no? ¿Por qué algunos países la pobreza está en constante crecimiento mientras que en otros, al contrario, no existe casi pobreza? ¿Por qué las políticas sociales que tanto buscan ayudar a los más necesitados se aplican mayormente en los países subdesarrollados con un resultado prácticamente nulo, puesto que la pobreza sigue subiendo? ¿Por qué los países del primer mundo hicieron la opción por la industria en vez de la opción por la agricultura y los procesos de producción primarios, etcétera? Muchas preguntas de esta naturaleza fueron realizadas para tratar de comprender la vida y el funcionamiento de los países y sobre todo sus condiciones de desarrollo sociocultural y principalmente económico. Una de las teorías es la que se conoce con el nombre de teoría del desarrollo, ¿sí? O tesis del desarrollo, y que considera que algunos países han tenido las condiciones humanas, materiales, conocimientos y tecnologías suficientes como para llevar a cabo ese desarrollo, mientras que otros países no están en las mismas condiciones o en el mismo punto de partida y por lo tanto no han logrado, estando en vías, en proceso o en camino hacia ese desarrollo. Sin embargo, nosotros que vivimos en países latinoamericanos atravesados por este flagelo de la pobreza, nos damos cuenta de que pasan los años y este fenómeno del crecimiento, el ascenso y el desarrollo queda como una materia pendiente. Esta idea de centro y periferia en cuanto a la posesión y producción de bienes económicos es de gran peso a la hora de tratar de explicar por qué algunos países de América son pobres mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá no lo son, ¿sí? Por esta idea de que en el centro es donde se produce el capital, mientras que en la periferia, ahí ya sea una periferia externa o la periferia próxima de ese centro, hay peores condiciones para lograr ese desarrollo. Es decir, el centro es el poseedor y propietario de capitales, mercaderías, personas, y toman decisiones acertadas en cuanto a la generación de riqueza, mientras que en la periferia se carece de capitales, se carece de mercaderías, las personas no tienen las opciones correctas en cuanto a su formación, preparación, y se han tomado decisiones erróneas a lo largo del tiempo, y siendo la historia un testigo patente de aquellos hechos.
Se menciona como países de la periferia, por ejemplo, a los países que pertenecen al continente africano, América Central, América Latina y los países de la zona asiática, ¿sí?, de Indonesia. Hablando acerca de el periodo colonial, los españoles vinieron a América y encontraron que los nativos conocían y manejaban los metales y existían riquísimos yacimientos de oro y de plata, mayormente plata, desarrollándose de esta manera una economía europea de explotación de la mano de obra indígena en la extracción de minerales, los cuales fueron a parar a las arcas europeas. No toda esa plata y oro quedó en manos de la corona española, sino que sirvió como flujo de capital circulante para el pago de obligaciones, deudas, impuestos, para la adquisición de bienes, porque España, si bien es cierto, era una potencia, estaba muy avanzada, no lo había hecho en el plano de la industrialización incipiente de la primera revolución industrial. Por lo tanto, mucho del dinero que llegó a España pasó a manos de otros países, por ejemplo, Holanda, Inglaterra, Bélgica, que sí habían hecho la apuesta por la tecnificación y la industrialización de la producción. Volviendo a América, este sistema de explotación que se llamó MITA consistía en que los españoles eran beneficiados con un repartimiento de tierras e indios, los cuales eran obligados a trabajar y pagar un tributo a su señor en especie, consistente en la cantidad de horas trabajadas semanales en la minería, y se le entregaba el producido de esa explotación minera al español, el cual tenía el privilegio de tener una buena vida, un buen pasar, sin tener la obligación de trabajar. Otra de las actividades económicas que se daban en el caso de América, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, fue la tenencia de tierras, ¿sí?, puesto que también se llevaba a cabo la explotación de la mano de obra indígena para la producción de la agricultura y de la ganadería. A esto se le llamó el sistema de encomienda. Los indios eran encomendados al español, el cual tenía la obligación de educarlos en la lengua española y educarlos en la fe, es decir, contribuir a la evangelización y al mismo tiempo cuidar su integridad física. A cambio de estos servicios, entre comillas, que le daba el español a los pueblos originarios, él recibía como contraprestación una tierra y el derecho a poder ponerla a producir utilizando a la mano de obra de esos mismos aborígenes, quienes ahora estaban forzados a trabajar para su señor español. Una situación bastante parecida a la que ocurría en Europa durante el feudalismo, en donde el señor, el perteneciente a la nobleza, era el propietario de la tierra, y los campesinos y siervos tenían la obligación de trabajar para ese señor a cambio de su protección frente a los ataques de los pueblos bárbaros. Una situación bastante similar que nos habla de clases sociales privilegiadas porque son propietarias de tierras y clases sociales que están desvalidas por carecer del recurso de la tierra. Bien, y además, tanto de la minería como de la agricultura y la ganadería resultan productos, los cuales van a ser comerciados a nivel local dentro de las propias gobernaciones o intendencias o dentro del mismo virreinato a nivel regional, dándose intercambios entre provincias o intendencias, gobernaciones, mejor dicho, antes que provincias, gobernaciones e intendencias, que se intercambiaban productos típicos de cada zona. Por ejemplo, el noroeste argentino, que producía algodón, arroz, papa, cuero, intercambiaba estos productos con los pueblos del Alto Perú. Entonces,
se les mandaban carretas, se les mandaban arneses, monturas, es decir, todos aquellos productos que los pueblos del Alto Perú no podían producir por la altitud en la que viven, por la diferente geografía y clima que ellos tienen, eran comprados desde nosotros, desde nuestro suelo norteño. Entonces la plata peruana llegaba para pagar los artículos del NOA. De esa manera se daban circuitos económicos de dependencia recíproca. El NOA no tenía la plata y el oro que había en Perú, y en Perú no había los productos agrícolas y ganaderos y manufactureros que nosotros podíamos proporcionar. De esa manera se daban circuitos comerciales regionales y también inclusive interregionales. En cuanto al comercio, España había establecido un sistema llamado monopolio comercial, por el cual los pueblos conquistados de América, que estaban gobernados por los virreinatos, solo podían comerciar única y exclusivamente con comerciantes españoles que transportaban sus mercancías en flotas de barcos españoles. Es decir, que no había libertad de comercio, siendo prohibido el comercio con cualquier otra nacionalidad. Por lo tanto, no había posibilidad de comprar buscando precio o calidad en comerciantes, por ejemplo, holandeses, franceses, alemanes o ingleses que pudieran andar por la zona y que para tratar de comerciar lo que tenían que hacer ellos era utilizar el sistema del contrabando, es decir, quebrantando la ley del monopolio comercial, desembarcar sus barcos y productos en costas y puertos que no eran los autorizados. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá en este mapa, en la zona de Haití estaban los puertos autorizados, en México, en la capital, después tenemos Portobelo en la zona de Panamá, el puerto de Lima en la zona de Perú, y Valparaíso y Buenos Aires serían los dos últimos puertos autorizados para llevar a cabo este comercio español monopólico. ¿Sí? Rara vez, como dice la foto, un barco viajaba de forma directa desde España hasta Buenos Aires. Lo más común, lo más habitual era que el tránsito de las mercancías siguiera la línea punteada hasta Centroamérica y desde ahí, cruzando el Istmo de Panamá, viajar por el Pacífico hacia el puerto de Lima. Después, por vía terrestre, bajaban desde Lima hasta Potosí, finalmente Córdoba del Tucumán y por último Buenos Aires. Bien, ¿qué pasó después de que ocurre la Revolución de Mayo? Comienza la Guerra de Independencia, el proceso revolucionario y liberal de este siglo XIX, que se ha ido generalizando por todos los países, llevó en cada país un tiempo más o menos largo. En el caso nuestro, vamos a comenzar la Guerra de Independencia en el 1810, enfrentando a los patriotas con los realistas, pero nos va a llevar 6 años hasta llegar a la Declaración de Independencia y otros 3 años más hasta que las guerras de independencia llevadas adelante por el general José de San Martín junto a Bernardo de O'Higgins puedan ir liberando a los pueblos de América del Sur y expulsando a los españoles de estos territorios. Sin embargo, cuando la guerra de independencia finaliza y empiezan a surgir los jóvenes estados americanos, entendiendo la palabra estado como aquel territorio que está delimitado, que tiene una población, una lengua común y que empieza a crear instituciones de gobierno, entre ellas la legislación que los rige y la sanción de las constituciones que los definen, en nuestro país va a empezar un duro proceso conocido como la época de las guerras civiles, en las que se enfrentaban las dos facciones políticas que se disputaban el poder. Me estoy refiriendo a los unitarios y los federales, y eran habituales las batallas para
derrocar a un gobernador e imponer a otro en su lugar. ¿Sí? Eran dos facciones políticas que tenían dos proyectos diferentes de gobierno y que discutían también sobre asuntos vinculados a la economía. Por ejemplo, los federales, a los cuales podemos identificar, por ejemplo, con Justo José de Urquiza, que vivía sobre el litoral argentino, en la provincia de Entre Ríos, eran partidarios de la libre navegación de los ríos interiores, porque eso permitiría que los productos autóctonos pudieran salir a través del Río de la Plata hacia destinos en otros países. Igualmente también ingresar las mercaderías que ahora se podían comprar con libertad sin tener que pasar por la aduana de Buenos Aires y pagar los impuestos correspondientes. Por el contrario, los unitarios o centralistas querían tener el control de esos límites y pasos fronterizos y que los ríos interiores estén controlados por la capital, es decir, por Buenos Aires. Entonces, la lucha entre estas dos facciones no solamente fue una lucha de tipo ideológica y de teoría y políticas en cuanto a la organización del país, sino también por motivos de índole económica. Entonces, comienza esta puja entre los unitarios y los federales, generándose de esta manera divisiones, odios, rencores. En esta época proliferan los combates, los enfrentamientos, las emboscadas, los fusilamientos. A los unitarios los identificamos como aquellos que buscan un Estado liberal, ¿sí? Buscan tener un protagonismo dentro del Estado y que tengan sobre todo el control del gobierno de manera centralizada. ¿Sí? Acá vemos en este mapa cómo las provincias empiezan a tomar partido por una u otra opción política. Con color verde vemos la Liga Unitaria del Interior y para el litoral con el color naranja vemos a las provincias partidarias del Pacto Federal. ¿Sí? En este momento vemos entonces que esta división incluye a Buenos Aires, ¿sí? Porque el federalismo en ese entonces se trataba de un federalismo porteño que tenía simpatía con algunos de los caudillos del litoral argentino, mientras que en el centro y NOA de nuestro país el unitario era el partido predominante. Esto lo pongo acá a propósito porque generalmente de forma simplificada solemos decir que los unitarios se identifican con los porteños y que los federales son las provincias del interior, y en realidad son posturas políticas que van a ir cambiando y por lo tanto no tiene una provincia con la cual identificarse, sino más bien que son gobiernos o personajes que adoptan una u otra posición respecto a la manera de organización del país en estos primeros jóvenes años de la República Argentina, cuando todavía no se llamaba de esa manera. En este otro mapa vemos también cómo en el 1830 la Liga del Interior abarca el centro y el noroeste de la Argentina y también las provincias de Cuyo, y la Liga del Litoral, que después se llamaría Liga de los Pueblos Libres, incluyendo también a Uruguay, abarcaba al federalismo. 1831 se convoca a todas las provincias a un primer congreso con la intención de constituir la Unión Nacional y sancionar una constitución política para la República. Sin embargo, ese tratado llamado Pacto Federal no llega a cristalizar un proyecto de una nación federal, sin embargo lo consideramos como un antecedente para la posterior organización nacional bajo el sistema federal, pero recién llegaría en el año 1853. Vemos acá abajo a la izquierda al protagonista de la banda oriental, el caudillo José Gervasio Artigas, quien se declara
argentino, ¿sí? Porque Argentum era el nombre que tenía el río de la Plata, en latín plata es Argentum, entonces él se declaraba un ser argentino y oriental y pertenecer a las filas del federalismo. Sin embargo, tenemos gobernando la provincia de Buenos Aires al hombre que aparece acá en esta imagen en la parte superior derecha, Juan Manuel de Rosas, el cual gobierna de manera bastante centralizada y con tenacidad, controla los destinos de la provincia de Buenos Aires, relegando para más adelante, para otro momento, para cuando estén dadas las condiciones, el proyecto de concretar esa unión de provincias y la sanción de una constitución política. Muchos se lo critican, muchos lo alaban a Rosas, pero tiene una característica de haber mantenido la paz y el orden durante sus años de gobierno dentro de este proceso llamado de anarquía, porque no existen autoridades centrales que gobiernan a las provincias unidas del Río de la Plata. Este partido federal va a luchar por establecer el sistema de gobierno del federalismo y lo que busca es que todas las provincias se vayan sumando y vayan participando en estas formas iniciales de organización política. Mientras los unitarios, que tienen una bandera celeste y blanca, como vemos acá en la imagen, era un partido con tendencias liberales, seguían algunas de las ideas liberales de la segunda mitad del siglo XIX, vigentes en Europa, por las cuales lo que ellos buscaban era un desarrollo de la economía en el plano liberal, el desarrollo de la cultura y un gobierno que tuviera amplios poderes, pero con características de centralismo, ¿sí? Entonces se quería un gobierno centralizado en la provincia de Buenos Aires, al estilo de Francia, que adoptó una forma de gobierno unitario. Acá vemos otro mapa donde tenemos la Liga de los Pueblos Libres y las ligas unitarias que participó de las sesiones del Congreso de Tucumán, en el cual se declaró la independencia. Bien, en cuanto al plano social, ¿sí? América, mientras fue una colonia de España, adoptó una pirámide social, una jerarquía social que era prácticamente una copia de lo que ocurría con el feudalismo europeo, ¿sí? En la cúspide de la escala social tenemos a los españoles peninsulares. Más abajo vamos a tener los criollos, que son los hijos de españoles nacidos acá en América y que por pertenecer a una familia con poder económico podían acceder a bienes culturales, a la formación personal mediante estudios privados y posteriormente participar de la vida cultural, ya sea en el plano religioso, en el plano cultural de las universidades, o si tenían los medios, viajar inclusive hasta Europa para adquirir la formación que necesitaran. Por ejemplo, el caso de los participantes del Cabildo Abierto de 1810 o de don José San Martín, que perteneció al ejército a través de una escuela militar. Más abajo en la escala social vamos a tener los mestizos, que son aquellos productos de la cruza de estas dos sociedades, la sociedad europea y la sociedad americana, generándose múltiples castas y variedades de combinaciones genéticas producto de la unión de indios y españoles, blancos y negros y españoles, indios y negros, y sus sucesivas mezclas y categorías, las cuales eran completamente relegadas a un plano inferior, ¿sí? Inferior en condiciones materiales, inferior en condiciones culturales y sobre todo completamente relegados en el plano de lo político. Por último y más abajo en la escala social vamos a tener a los indígenas,
a los mulatos y negros esclavos durante la época colonial, los cuales eran considerados simplemente gente despreciable y que serían forzados al trabajo. En el caso de los esclavos, el trabajo era robado de ellos, entonces lo que el negro producía era propiedad de sus amos, y en el caso de los indígenas eran explotados varios días a la semana. A veces se les daba una paga, pero era ínfima, de manera tal de que no estaba en condición de esclavitud, pero sí en una muy mala condición de trabajo, utilizándolos para el servicio doméstico, para el transporte de carga, ¿sí? Entonces, naturalmente, eran los que peor la pasaban durante la época colonial. Bien, estas circunstancias y características de la sociedad colonial van a ser modificadas después de la Revolución de Mayo, porque ustedes recordarán de la formación de la secundaria que en el año 1813 surge la Asamblea General Constituyente, o conocida también con el nombre de Asamblea del año 13, que dispuso la libertad de vientres, es decir, que las negras que estuvieran embarazadas tendrían hijos libres, lo cual significó una abolición parcial de la esclavitud, no total, sino que solamente los niños que nacieran gozarían de este derecho a la libertad, pero no se estableció una abolición total de la esclavitud, puesto que los criollos que tenían fincas o estancias grandes necesitaban la mano de obra de estos negros. Por lo tanto, la esclavitud se mantuvo unos años más, hasta que llegó la Constitución Nacional de 1853, que establecía que la libertad era el principal bien de la población y por lo tanto ya no habría más esclavitud. Por otro lado, durante la Guerra de Independencia, los negros participaron de los ejércitos de la lucha contra los españoles, con la promesa de que, venciendo en el campo de batalla, ellos regresarían siendo hombres libres. De esa manera, muchos de ellos murieron en el campo de batalla, muchos otros se fueron cruzando y llevándose a cabo el proceso de mestizaje, y poco a poco se fue invisibilizando la clase social de los negros y mulatos hasta casi desaparecer visualmente del escenario argentino. En cuanto a lo económico, los criollos en este tiempo de organización del joven Estado conocido con el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, y después de 1853 conocido como República Argentina, adoptaron un sistema de trabajo en estancias o plantaciones, ya sea entonces dedicados a la actividad agrícola o a la actividad ganadera, y eran una suerte de pequeños capitalistas que iban invirtiendo en la tierra, explotando a los trabajadores con salarios muy bajos y jornadas largas, y de esa manera empezaron a acumular capital para adquirir nuevas tierras. Se fue generando entonces una nueva clase social acá en América, que fue la burguesía. Esta burguesía tenía estrechos contactos tanto sociales como afectivos y también comerciales con la gente que pertenecía al gobierno, generándose de esta manera lo que se conoce con el nombre de oligarquía, es decir, un grupo o clase social que puede acceder al poder político y, una vez en el poder, gobierna en beneficio del grupo o clase al que pertenece, dejando relegados a la mayor parte de la población a una situación de pobreza, necesidades, precariedad de vida, analfabetismo, etc. Esta oligarquía gobernante va a ser la responsable de una adopción de una política económica que se conoce con el nombre de modelo agroexportador. Como la Argentina tenía escasos centros urbanos con muy poca población
y tenía gran extensión de tierra disponible como para la explotación agrícola y ganadera, pero que estaba en manos de la población indígena, se empezaron a llevar a cabo campañas militares en contra de los indios. Fue prácticamente un genocidio del cual no hay demasiado testimonio, puesto que no se los documentó, no se hizo un recuento total de la población indígena. Sin embargo, fue prácticamente exterminada la población de la zona del centro del país, en la Pampa húmeda y en la Patagonia, llevándose a los indios fuera de su hábitat natural, expulsándolos y corriéndolos cada vez más hacia el oeste, sobre la cordillera, o hacia el sur, hacia la parte más inhóspita de la Patagonia. De esa manera, unas 1000 familias porteñas vinculadas a los gobiernos oligárquicos de turno fueron beneficiados con grandísimas extensiones de tierra a muy bajo precio. Consecuencia de esto, se generó una oligarquía terrateniente que gobernaba en función de sus intereses de clase, propiciando las condiciones para el desarrollo de un nuevo pacto colonial, un pacto en donde la Argentina, en condición de Estado joven e independiente, negociaba con Europa un vínculo comercial nuevo, o por lo menos renovado, en donde nosotros proveíamos la materia prima y Europa nos proveía a nosotros los productos manufacturados. Tenemos que recordar que por ese momento Europa cambió su fisonomía, la Europa medieval ya dejó de ser lo que era. Aparecieron talleres, aparecieron fábricas e industrias, hubo un éxodo del campo a la ciudad, las ciudades crecieron en población, crecieron demográficamente, crecieron ediliciamente, el paisaje ahora estaba plagado de chimeneas, humo, vapor, era una ebullición total de actividad comercial, tanto a nivel local como también hacia la exportación. Entonces Inglaterra y más tarde Bélgica, Austria, se encargarían de replicar este modelo conocido con el nombre de Primera Revolución Industrial, utilizando la máquina de vapor como fuerza motriz para desarrollar sus manufacturas. Pero entonces Europa necesitaba de más materia prima, y ahí encajábamos nosotros, los países de Latinoamérica, que íbamos a ser los proveedores de esa materia prima y al mismo tiempo los compradores de esas manufacturas. Naturalmente, en ese intercambio comercial desigual, la materia prima, que tiene poco valor agregado, tiene escaso valor de mercado, mientras que los productos manufacturados son muy preciados, muy demandados por nosotros, y obviamente los precios son muy elevados, porque además del juego libre de oferta y demanda que hace que el precio encarezca cuando el producto es más escaso, también teníamos que sumarle el costo de un flete transoceánico para que la mercancía europea llegara a los puertos de América, y posteriormente un flete para el traslado por vía terrestre. Es decir, por ejemplo, los productos llegaban a Buenos Aires, desde ahí tenían que ser comprados de los importadores y revendidos en el interior, generándose circuitos comerciales de tropas, de mulas que acarreaban los productos por vía terrestre, o carretas que traían los productos desde Buenos Aires hasta el noroeste argentino. Todo esto nos muestra entonces una situación de desigualdad y de imposibilidad de competir en buenas condiciones. En esta foto vemos cómo era el Buenos Aires del 1880, y en la anterior vemos a la Inglaterra de 1880. En esta Inglaterra vemos que ya está presente el barco a vapor, además del barco a vela, hay ferrocarriles, se está desarrollando la industria del acero,
mientras que en Buenos Aires la industria que más auge tiene es la industria del saladero y de los mataderos para poder producir y exportar carne vacuna, es decir, que estamos enfocados en una producción primaria, ¿sí?, con bastantes limitaciones. Bien, hasta acá entonces este video explicando lo que fue el antes y el después de la sociedad y la economía en las Provincias Unidas del Río de la Plata, para poder comprender un poquito más por qué la Argentina en la que vivimos hoy tiene tantas cosas pendientes por hacer para crecer y ser un país grande, fuerte y digno como todos lo merecemos. Gracias.